Tom y Jackie estaban viviendo su retiro soñado, navegando por el Pacífico con su propio yate. Sin embargo, después de varios años de tener esa pacífica vida, tomaron la decisión de establecerse definitivamente en su ciudad de origen para pasar tiempo con sus nietos. Lo que no sabían Tom y Jackie en ese momento era que al tomar esa decisión se expondrían a ser víctimas de un atroz acto cometido por un actor quien había trabajado en un exitosísimo programa de televisión. Este es el caso de Skylar de León. Antes de comenzar, me gustaría comentarles que este contenido puede ser consumido en formato de podcast por si quieren dejarlo de fondo mientras hacen otra cosa, y que además de fondo van a estar escuchando también el sonido de la lluvia y truenos relajantes a modo de ambientación. Ahora sí, sin nada más que agregar, empecemos. Tom y Jackie se conocieron a finales de la década de 1980 en una competencia de cocina de Chile y rápidamente hicieron clic. Tom era un ex bombero militar y supervisor de pruebas retirado. Tenía 2 hijos de un matrimonio anterior. Jackie, por otro lado, había perdido a su primer esposo en un accidente de motocicleta, y a ella la dejó con heridas que requerían el uso de una silla de ruedas. Sin embargo, las limitaciones físicas de Jackie jamás desanimaron a Tom. Él la veía más allá de eso y reconocía a esa persona apasionada y valiente que era. El amor entre ellos dos creció rápidamente, y aunque las heridas de Jackie le impedían tener hijos propios, ella adoptó a los hijos del matrimonio anterior de Tom, Ryan y Matt, y los crió como si fuesen sus propios hijos. Los niños empezaron a llamarla mamá y estaban felices de ser partes de esa nueva familia. Con el tiempo, Jackie recuperó más movilidad y parte de su independencia, y en general vinieron tiempos buenos para ellos. En el año 2002, después de años de trabajo duro y que sus hijos crecieran, Jackie y Tom tomaron la decisión de vender su casa y se compraron un yate de 55 pies llamado Bien Merecido en español. Es así como Tom y Jackie tomaron la decisión de abandonar su ciudad de Prescott, Arizona, para mudarse definitivamente a ese yate. A pesar de ser novatos en este estilo de vida en el mar, el matrimonio se adaptó rápidamente. Navegaron por toda la costa del Pacífico desde San Diego hasta el Mar de Cortés en México, deteniéndose en hermosos pueblos costeros y disfrutando de esa libertad que les daba esa vida en el mar. Mientras viajaban, trabajaban para que el barco fuera autosuficiente, equipándolo con un sistema de GPS de última generación, una guía de localización de emergencia y un convertidor de agua salada a dulce. También abastecieron el yate con meses de comida duradera, asegurándose de que siempre estuviera listo. Tom y Jackie valoraban la simplicidad de la vida en el agua, los amaneceres tranquilos y esa sensación de estar libres en el mundo. Varios años después, a pesar de su amor por la aventura, sucedió algo que los llevó a tomar la decisión de cambiar ese estilo de vida. En el año 2004, el hijo de Tom, Matt, y su esposa tuvieron su primer hijo, un niño a quien llamaron Chase. De esta forma, Tom y Jackie se convirtieron en abuelos, y esto hizo que perdieran esa pasión que tenían por la vida totalmente libre en el mar. Como abuelos primerizos, Tom y Jackie querían estar presentes en cada momento de la vida de su nieto. Los primeros pasos, los cumpleaños, la cena de los domingos, etc. Así que tomaron la decisión de vender su amado barco y comprarse nuevamente una casa en Arizona o en las cercanías de México para estar lo más cerca posible de su nieto. Obviamente Tom y Jackie en ese momento no sabían que ese sería el inicio de lo peor. Su barco les había costado originalmente $290,000 y con todas las mejoras que le habían hecho, estimaron su valor cercano a los $500,000. Ellos sabían que vender un yate de ese rango sería un poco difícil, así que esperaban poder negociar por un valor de entre $400,000 y $450,000, algo que les resultaba totalmente suficiente como para comprarse una casa cerca de su nieto. E incluso les sobraría para poder obtener un barco un poco más pequeño como para continuar con su pasión por la navegación. Poco después de poner el yate a la venta, Tom y Jackie fueron contactados por un hombre llamado Skylar de León. Skylar, cuyo nombre de nacimiento era John Julius Jacobson Jr.,
Nació el 12 de agosto de 1979 en Sun Valley, California. Sus padres, Lynette y Sean, eran una pareja joven con una relación bastante tóxica y violenta. Sean era conocido como Big Shawnee y era un narcocante que no solo arrastró a Lynette a esa vida caótica que él llevaba, sino que también la introdujo en el consumo de sustancias ilícitas. Después de un tiempo de relación con este hombre, Lynette descubrió que estaba embarazada y quiso ponerle fin a ese embarazo. No obstante, Big Sean no se lo permitió. Pero no era porque él quisiera ser padre o en verdad amara a ese hijo, sino porque simplemente quería sentir que tenía el control sobre Lynette. De hecho, desde que nació parecía que Sean despreciaba a su hijo. Por ejemplo, cuando Sean Jr. usaba pañales, su padre, para retarlo, lo golpeaba con una cuchara de madera tan fuerte que la terminaba rompiendo. O sea, para que se den una idea de lo fuertes que eran los golpes. Y estamos hablando de un bebé. Sin embargo, esta violencia no fue lo único que rodeó a Sean Jr. desde su infancia, porque literalmente toda su infancia estuvo marcada por las sustancias ilícitas. Pues, como les comenté, su padre era un traficante y su madre una adicta. Ella sí se mantuvo limpia un tiempo mientras estuvo embarazada, claramente, y durante los primeros meses de vida del bebé, pero después volvió a caer en su adicción. Por su parte, Big Shawnee utilizaba a estas sustancias ilícitas para mantener el control absoluto sobre su esposa y ahora madre de su hijo. Por ejemplo, cada vez que ella pensaba en dejarlo, él le daba una nueva dosis de esas sustancias o le decía que si lo dejaba, ella perdería total acceso a las mismas. Con el tiempo, Big Sean descubrió una nueva forma de ganar dinero: obligar a su esposa a participar en fiestas, ustedes ya saben de qué tipo, con sus proveedores. Después de varios años de esa vida dura, cuando Sean Jr. comenzó la escuela, Lynette tomó la decisión de dejar a su esposo. Un día simplemente tomó a su hijo, un par de cosas y se fue. Intentó obtener una orden de protección en contra de Big Sean. No obstante, antes de que la misma saliera, él descubrió en dónde se escondía su esposa y su hijo. El hombre así fue a buscar a Lynette y cuando la encontró la estranguló y la apuñaló. No obstante, ella logró defenderse y liberarse, escapando por la calle con su hijo en brazos. Si bien Big Sean fue capturado en ese momento, se le concedió la libertad de inmediato, casi bajo fianza. Y así, sin tener a dónde ir, Lynette se enfrentaba a tomar una decisión. ¿Volvía con Sean y se aguantaba ese infierno? ¿O se escapaba y se arriesgaba a que él pudiera volver a encontrarla y terminar de hacer lo que no había podido la vez anterior, es decir, matarla? Finalmente, Lynette tomó la decisión de escaparse, de arriesgarse literalmente. Intentó obtener la custodia total de su hijo a través del sistema legal, pero Big Sean estaba preparado para eso y contrató a un abogado que la terminó haciendo ver a ella ante el juez como una drogadicta y una madre inapropiada. Finalmente, la justicia tomó la decisión no solamente de no darle la custodia a Lynette de su hijo, sino de dársela a su padre. Mientras que a Lynette simplemente se le permitió ver a su hijo los fines de semana y nada más. Aunque Big Sean rara vez permitía que ella lo viera. Y esas pocas veces que Lynette lograba ver a su hijo, siempre lo descubría con moretones nuevos y heridas por los golpes que recibía de parte de su padre. Este abuso nunca cesó. Por ejemplo, se sabe que en un momento Sean Jr. desarrolló el hábito de morderse las uñas. Y su padre, si lo pillaba haciendo esto, le apretaba los dedos con esos palillos, ¿vieron? El de los dientes, con muchísima fuerza, causándole un dolor espantoso. Y lo peor era que Sean ni siquiera podía reaccionar ante eso, porque si hacía algo como gritar o llorar, se le venían golpes mucho más fuertes. Con la ausencia de su madre y viviendo con un padre golpeador, la vida de Sean Jr. era totalmente insoportable. Y lo peor era que su padre parecía como que se las ingeniaba para hacer de la vida de su hijo un infierno cada vez más terrorífico.
Por ejemplo, cuando John Jr. cumplió los 8 años, su padre lo obligó a dormir en su cama para, bueno, ya saben qué, para hacer ya saben qué. También lo hacía ir a la casa de su vecino para que sucediera lo mismo ahí, o lo obligaba a disfrazarse de niña y posar, ya saben también de qué forma, para fotos que él le tomaba. Big Sean, después de separarse de su esposa, tuvo varias novias, quienes parecían saber lo que sucedía entre este hombre y su hijo, pero ninguna quiso ni siquiera intentar detenerlo o hacer algo al respecto. La única oportunidad que tuvo John Jr. para intentar escapar y ser feliz fue en una ocasión cuando su padre fue enviado a prisión por esto de que andaba en el tráfico de ya saben qué. En esa ocasión, John se fue a vivir con su madre Lynette, quien ya se había casado de nuevo y técnicamente estaba limpia, o sea, ya no consumía nada. Sin embargo, ese tiempo duró poco, ya que Big Sean salió de la cárcel rápido y fue a buscar a su hijo. Más tarde, cuando John Jr. era ya un adolescente, su padre encontró una nueva forma de ganar dinero con él, esta vez a través de Hollywood. Por eso lo inscribió en clases de actuación y le consiguió trabajos de publicidad para empresas como Nintendo, Hyundai y Buick. A los 14 años, incluso John Jr. fue un extra no acreditado en el exitoso programa de televisión llamado Power Rangers, ese famoso programa de los 90 sobre superhéroes adolescentes luchando contra el mal mediante artes marciales. Esa podría haber sido una gran oportunidad para John Jr. de insertarse definitivamente en la industria. Pero Big Sean, su padre, tenía cero control sobre su temperamento y maltrataba literalmente en público a su hijo ahí en los sets de Hollywood, lo que hizo que terminaran despidiendo claramente a John Jr. A pesar de que ya muchas personas habían visto con sus propios ojos el abuso que sufría este chico, no fue sino hasta finales de su adolescencia que los servicios de protección infantil intervinieron por fin. Cuando un trabajador social entrevistó a John Jr., él le compartió todo lo que había sufrido a lo largo de su vida. Pero en una siguiente entrevista, él cambió su versión. Dijo que nunca había sido golpeado y que sus heridas eran más que nada producto del entrenamiento de artes marciales que había hecho para Power Rangers. ¿Por qué cambió de una declaración a otra? Y bueno, supongo yo que claramente su padre lo amenazó o algo así. Algo bastante obvio, no obstante, el trabajador social consideró esta segunda explicación como completamente razonable y cerró el caso sin hacer nada al respecto por John Jr. Durante los 3 años siguientes se hicieron algunos informes, pero no se llevaron a cabo más investigaciones. Después de un tiempo apareció una persona que por fin mostró algo de preocupación por John Jr. Y esa persona era Lisa, una de las exnovias de Big Johnny. Después de separarse de él, ella comenzó a cuidar cada tanto de John Jr. Y en una época cuando él empezó a faltar mucho a la escuela, incluso le organizó clases particulares y lo ayudó también a poder lograr graduarse de la secundaria. 5 meses después de su graduación, a los 20 años, John Jr. se enlistó en el cuerpo de marines, pero su carrera militar terminó siendo aún más corta que su carrera actoral. Duró solo 14 días. Pues después de ingresar, simplemente un día se fue y desapareció. Y con el tiempo fue dado de baja, claramente, de ese trabajo. Un tiempo después de dejar ese trabajo, John cambió legalmente su nombre a Skylar de León, con la esperanza de reinventarse y salir de la sombra de su padre. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nunca pudo escapar completamente. Durante los siguientes años, saltó de vivir con su padre de nuevo, después con una madrastra y con personas aleatorias que conocía en la calle. Skylar jamás tuvo problemas para conseguir trabajos. El tema era que nunca los mantenía, siempre por un motivo u otro los dejaba, o lo terminaban despidiendo. Luego, a principios del año 2002, algo quizás un poco más permanente y bueno, si se puede llamar bueno, terminó llegando a su vida. Conoció a una mujer llamada Jennifer Henderson en un chat por internet. Jennifer creció en una familia de clase media y con principios cristianos. Le iba bien en la escuela, jugaba en el equipo de softball y solía participar en viajes misioneros a Sudamérica. Su familia no era millonaria, pero estaban bastante bien y no les faltaba nada.
Después de la secundaria, los padres de Jennifer apoyaron su decisión de inscribirse en un curso de belleza para convertirse en estilista. Fue ahí más o menos cuando ella empezó a chatear con Skylar, se empezaron a llevar bien, después se encontraron por primera vez en persona y así iniciaron, digamos, una especie de relación. Cuando la misma se hizo un poco más seria, Jennifer decidió presentarle a Skylar a sus padres, quienes quedaron bastante impresionados con él. Sentían que era un chico amable, atento y profesional. Y él aparte como que decía que era un ex de la marina. Al poco tiempo Jennifer y Skylar se casaron. Y poco después de casarse, ella quedó embarazada de su primer hija. Pero Skylar para ese momento aún no tenía un trabajo estable. Y él y su esposa con su hija vivían de las tarjetas de crédito. Un par de meses después de que naciera su hija, decidieron que en lugar de que Skylar buscara trabajo, era mejor que él se quedara en la casa para ayudarla a Jennifer con la crianza de la niña. Pero como les comenté, de esta forma no generaban absolutamente nada de dinero. Y a Jennifer le encantaba el dinero, le gustaba mucho gastar. Vivían de las tarjetas de crédito y esa era una deuda que cada vez se sumaba más y más y más y más. De esta forma la pareja pasó a estar totalmente ahogada de deudas. Finalmente tomaron la decisión de pedirle prestados $18,000 a los padres de Jennifer, prometiendo Skylar que usaría esa plata para iniciar un negocio de buceo que podría llegar a cambiar su situación financiera. De esta forma, Skylar compró una camioneta, un bote y todo el equipo que se necesitaba para hacer buceo. No obstante, jamás comenzó el negocio. Ese dinero prestado se terminó consumiendo, perdiendo totalmente, y la situación de la pareja empeoró. Sin otras opciones, Skylar tomó la decisión de inclinarse hacia el lado criminal. Consiguió un trabajo con un prestamista hipotecario y comenzó a engañar a sus compañeros. Incluso también empezó a interrumpir en sus casas y a robar dentro de las mismas. Una noche Skylar fue atrapado con las manos en la masa, digamos, y acusado de robo con armas. Después de esto él fue condenado a 1 año de prisión, pero los padres de Jennifer intervinieron para poder sacarlo de esa situación. Aceptaron pagar $2,100 al mes para que él pudiera ser liberado bajo un programa de trabajo durante la semana. De alguna forma, Skylar logró no presentarse nunca a trabajar y aún así mantenerse en el programa. No sé cómo lo hizo, pero bueno, logró hacer eso. En cambio, durante ese tiempo donde técnicamente debería estar trabajando, se la pasaba en casa con su hija u organizando nuevas estafas. En ese momento la pareja vivía en el garage de la casa de los padres de Jennifer. Claramente no habían decidido ellos irse a vivir a un garage, sino que simplemente no tenían dinero como para irse a un lugar mejor. Y la verdad que ese garage no era para nada un lugar adecuado para una familia y mucho menos para una niña, una bebé. Era un espacio muy pequeño, frío y estaba lleno de cajas, de cosas almacenadas y desorden. Apenas si había espacio suficiente para sus pertenencias y bueno, claramente mucho menos espacio para que la niña, su hija, pudiera allí, no sé, jugar, gatear, etc. Justo en ese tiempo, Jennifer descubrió, adivinen qué, que estaba embarazada de nuevo. Tomaron la decisión de tenerlo, pero claramente la situación financiera de la familia estaba totalmente por la borda. Skylar se volvió, digamos que una persona como muy resentida ante esa situación. Él sentía como que el mundo le debía algo porque el mundo no le había dado dinero. Hasta que un día finalmente decidió hacer algo para mejorar esa espantosa situación e ideó un plan bastante macabro. El día 1 de noviembre del año 2004, Skylar contactó a Tom para expresarle su interés en comprar su yate. Después de intercambiar algunos mensajes, Tom lo invitó al barco para ver si este cumplía con sus expectativas. Durante la primera visita, Tom y su esposa Jackie le dieron a Skylar un recorrido. Le explicaron todas las características del yate y demás. Skylar les hizo las preguntas adecuadas, digamos, las preguntas normales que un comprador haría, y en ningún momento se mostró molesto por el alto precio del yate. Él afirmó que había acumulado una gran fortuna por haber sido actor infantil en Power Rangers y que había puesto a trabajar esa fortuna a través de inversiones inmobiliarias. Por ende, digamos que para él
según este cuento, el dinero no era un problema. Skylar les dijo a Tom y a Jackie que estaba queriendo como iniciar una aventura en el mar con su esposa e hijos. Pero Tom y Jackie algo sintieron, creo yo, como que presintieron que había algo extraño en Skylar. Es por eso que, siendo consciente de que estaba generando desconfianza, Skylar al día siguiente llamó a su esposa Jennifer, quien estaba embarazada en ese momento, y le dijo que lo acompañara junto con su hija a ver una vez más el barco. Esta situación pareció generarles más confianza a Tom y Jackie, como que vieron que era una familia normal, tranquila y que en verdad no tenían nada extraño. Así que el matrimonio decidió permitirle a Skylar sacar el barco para una prueba en el mar. Este sería como el último paso de todo el proceso de venta, digamos antes de generar como la transacción del dinero. Acordaron un precio de $450,000, que incluía no solamente al barco, sino todo el equipo que había dentro de él, utensilios de cocina, equipo de buceo, kayaks, etc. Para ese momento Tom y Jackie estaban prácticamente seguros de que iban a lograr finalmente vender su adorado yate. El día 11 de noviembre organizaron una fiesta de despedida al bordo del barco, con 2 de sus compañeros de navegación y también junto al hermano de Tom llamado Jim. Fueron hasta la isla Catalina y ahí levantaron sus copas y brindaron por el barco y por todos los lindos recuerdos que tenían de él. Durante esa fiesta de despedida, Tom y Jackie se mostraron muy emocionados por cómo sería a partir de ahora su vida, porque estaban en verdad muy contentos de poder compartirla junto a su nuevo nieto. Durante esa fiesta, Skylar los llamó y les dijo que podrían hacer la transacción final del dinero el día 15 de ese mes. Pero justamente ese mismo día, algo muy extraño sucedió. Tom y Jackie siempre estaban en contacto con sus amigos y familiares. Pero ese día que se iba a hacer la venta oficial del barco, sorprendentemente ninguno de ellos se comunicó con nadie. A Jim, el hermano de Tom, esto le pareció extraño, pero creyó que quizás estaban simplemente como ocupados con la venta y que por eso no se estaban comunicando. Sin embargo, como él era un ex policía, tenía como cierto presentimiento de que algo no andaba bien. Después de varios intentos fallidos por contactarlos, Jim llamó a Tricia, quien era quien se encargaba de varios asuntos de la pareja mientras ellos estaban en el mar. Ella le comentó que también había estado intentando ponerse en contacto con ellos, pero tampoco lo había logrado. Es por esto que Jim entonces se comunicó con el hijo de Tom, Ryan, pero este le dijo que tampoco había oído nada de sus padres últimamente. Esto era en verdad muy extraño, pues Tom y Jackie no solamente eran personas que siempre se mantenían en comunicación, sino que habían aumentado estos comportamientos desde que había nacido su nieto. Solían llamar a su hijo varias veces al día para simplemente escuchar los primeros ruiditos o risas del bebé. Los familiares de Tom y Jackie ante esta ausencia intentaron mantenerse optimistas, creyendo que por ahí ellos estaban muy emocionados con la venta del barco, intentando buscar una nueva casa y demás, y que por eso habían medio que desaparecido. Sin embargo, como les conté, todos en el fondo sabían que algo no andaba bien. Después de varios intentos más por mandarles mensajes sin obtener respuestas, los familiares de Tom y Jackie googlearon, intentaron buscar a esta supuesta persona que les había comprado el yate. Así que pusieron en Google Skylar de León y también Power Rangers. Y su búsqueda claramente no arrojó nada, porque recordemos que Skylar no solamente se había cambiado el nombre del que tenía cuando hizo en Power Rangers, sino que también fue muy esporádica su aparición. Por lo tanto, era poco probable que apareciese en Google. Después de esto, ya todos los familiares empezaron en verdad a preocuparse. Acordaron que si no oían nada sobre Jackie ni Tom para el Día de Acción de Gracias, los reportarían como desaparecidos. Pero antes de eso, Jim tomó la decisión de dirigirse a Newport Beach, donde solía estar el yate amarrado, como para ver si tenía la suerte de que estén ahí. Cuando llegó, encontró el barco exactamente donde siempre solía estar, pero algo parecía mal. Tom y Jackie eran muy cuidadosos con el mantenimiento de su yate.
Sin embargo, cuando Jim se acercó al muelle, notó que la funda verde que ellos solían usar para proteger al barco del mal clima y demás, había sido atada incorrectamente. Además, una toalla sucia se encontraba colgando de una de las ventanas, algo que Tom nunca habría permitido. Jim entonces ingresó al barco, pero no encontró señales de que algo estuviera fuera de lugar en el interior. No obstante, se dio cuenta de que la cerradura del barco era distinta a la que tenía antes. Como que esto parecía indicar que el barco efectivamente había cambiado de dueño, es decir, que Tom y Jackie habían concluido la venta del mismo. Pero había una cosa que no tenía sentido. Años antes, el hermano de Tom, Jim, le había regalado una tabla de surf hecha a mano, algo que Tom consideraba como uno de sus objetos más preciados. Y la tabla estaba ahí, en el interior del barco todavía. Y Jim sabía que Tom jamás se la habría olvidado o se la habría dejado ahí, si el barco habría sido vendido y cambiado de dueño. Un poco preocupado, Jim dejó una nota en la cabina del barco diciendo que estaba buscando a su hermano y pidiéndole al nuevo propietario que se pusiera en contacto con él. Durante este mismo tiempo, Skylar y Jennifer le compartieron una emocionante noticia a sus padres. Les dijeron que Skylar acababa de terminar los trámites para comprarse un barco nuevo para que él, su esposa e hijos vivieran y trabajaran a bordo. Lo extraño fue que los padres de Jennifer no se cuestionaron esta situación. Digo, sabiendo que ni su hija ni su yerno tenían plata ni para vivir, es extraño pensar que no se hubieran cuestionado el hecho de que Skylar saliese de la nada con la noticia de que se había comprado un barco. O sea, es como medio mucho. Pero bueno, no sé qué pasó, que los padres de Jennifer no se lo plantearon ni por un segundo de que esto era bastante extraño. Skylar llevó a sus suegros a conocer y a navegar en su nuevo barco. Y ahí fue cuando el padre de Jennifer se quedó impresionado por el tamaño del mismo. Y finalmente comenzó a preguntarse de dónde había sacado Skylar el dinero como para comprarse semejante yate. Cuando les preguntó al respecto, Skylar y Jennifer aseguraron que el barco les había sido entregado por un hombre que le debía a Skylar dinero por su anterior involucramiento en el tráfico de Y el padre de Jennifer terminó aceptando esta explicación sin cuestionarla demasiado. Un par de días después, Skylar y Jennifer volvieron a invitar a los padres de esta última a otro viaje en el barco. Y esta vez los padres notaron lo emocionada que estaba Jennifer por esta nueva vida que estaba teniendo en el mar. Parecía que ese era un nuevo inicio muy emocionante para la vida de la pareja y de sus hijos. Al día siguiente, Skylar y Jennifer le pidieron a los padres de esta última también que los acompañasen a hacer algunos trámites que tenían pendientes de la transacción del barco. Fueron hasta un banco y allí solicitaron hacer un retiro de dinero de las cuentas bancarias de Tom y Jackie. Cuando en el banco les pidieron algún tipo de autorización para hacer esto, Skylar presentó un poder notarial general que aparentemente le concedía a él acceso completo a todas las cuentas de la pareja. El documento estaba efectivamente firmado y tenía las huellas dactilares de Tom y Jackie. Después de esto, Jim, el hermano de Tom, logró ponerse en contacto con Skylar y le preguntó si sabía algo de Tom y de su esposa Jackie. Skylar le contó que después de haber hecho todas las transacciones del barco, de las cuentas bancarias y demás, se habían subido a su auto y directamente se habían ido a algún lugar desconocido. Después Jim le preguntó a Skylar por qué las pertenencias de Tom y su esposa se encontraban aún en el barco. Y Jennifer explicó que habían acordado que las cosas quedarían allí hasta que el matrimonio consiguiera una nueva casa para mudarse. No obstante, Jim no se quedó para nada convencido con todas estas explicaciones. La realidad era que Tom y Jackie se habían desvanecido como un fantasma, y jamás después de la venta del barco se habían vuelto a poner en contacto con absolutamente nadie, ni siquiera para preguntar por su nieto. Es por eso que Jim comenzó a sospechar de que Skylar y Jennifer sabían más de lo que estaban contando.
Jim se puso en contacto con la policía y pidió que fueran a investigar el yate. No obstante, después de registrarlo, los investigadores no encontraron ningún tipo de pista sobre el paradero de Tom y Jackie, aunque sí lograron descubrir que existía un sujeto quien había sido testigo del momento en el cual se hizo la venta definitiva del barco. Este hombre era Alonzo Machain. Cuando los investigadores se pusieron en contacto con él, Alonzo respaldó la historia de Skylar. Dijo que él había estado allí en el barco cuando se hizo la prueba final del mismo y en el momento en el cual se firmaron todos los documentos legales que confirmaban la venta del yate. Según Alonzo, también Tom y Jackie habían tomado el dinero del barco, se habían subido a su auto y habían desaparecido. Los investigadores entonces decidieron dejarlo ir a Alonzo, no obstante unos días después intentaron ponerse en contacto de nuevo con él. Y ahí descubrieron que este sujeto había desaparecido también. Según su familia, Alonzo se había ido a México por motivos desconocidos. Para ese momento ya habían pasado 90 días sin noticias de Tom y Jackie. Sus seres queridos ya en verdad estaban temiendo lo peor, sin saber exactamente a qué se estaban enfrentando. En marzo de 2005, Alonzo reapareció. Volvió a los Estados Unidos y solicitó hablar con los investigadores. Y fue sorprendente esta situación porque Alonzo dijo que había mentido la vez anterior para encubrir a Skylar. Comenzó explicando que él conocía a Skylar porque había trabajado como vigilante en una prisión en donde él había estado detenido. Y fue allí cuando los dos se hicieron amigos cercanos. Alonzo también contó que después de que liberaron a Skylar, ambos se mantuvieron en contacto y tuvieron varios encuentros. El hombre contó también que Skylar siempre estaba como ideando planes para ganar muchísimo dinero. Y fue en septiembre del año 2024 cuando Skylar le mencionó su plan para quedarse con el yate de Tom y Jackie. Fue el día justamente 15 de noviembre cuando se iba a hacer la transacción final para la venta del barco, cuando Skylar puso en marcha ese plan. Antes de ese día, Skylar llevó a Alonzo a comprar 2 inmovilizadores y 2 pares de esposas. No obstante, Skylar se dio cuenta de que para concretar el plan iban a necesitar a un tercer hombre. Así que le pidió ayuda, adivinen a quién, a su padre, Big John. Pero él rechazó la propuesta. En su lugar, Skylar se contactó con un hombre del cual no se sabía su verdadero nombre. Se lo conocía más que nada como CJ o JT. El día 14 de noviembre, es decir, el día anterior a la prueba final del barco y donde se haría la venta del mismo, Skylar le contó en detalle el plan que tenía a sus cómplices, Alonzo y a este CJ. Dijo que para poder hacerse del barco tenían que deshacerse por completo, claramente, de Tom y de Jackie, y que lo mejor sería desecharlos en el mar. El plan que tenía Skylar era sencillo. Inmovilizarían en primero a Tom y Jackie y los forzarían a firmar varios documentos de poder legal que transferirían el control total de todas las cuentas bancarias a Skylar. Alonzo contó que incluso fue él mismo quien preparó todos los documentos para que Tom y Jackie firmasen. Así, tal como estaba planeado, Alonzo, Skylar y CJ se encontraron con Tom y Jackie en el muelle el día 15 de noviembre. Skylar presentó a CJ como su contador, diciendo que él estaba allí como para asegurarse de que el barco fuera en verdad una inversión rentable. Una vez a bordo todos, Skylar encendió el barco y le puso marcha hacia el mar como para hacer la prueba final antes de comprarlo. Cuando estuvieron ya lo suficientemente lejos de la costa, Skylar se puso un traje de buceo diciendo que necesitaba revisar el casco. Mientras tanto, CJ le dijo a Jackie que se sentía un poco mareado y le preguntó si podía ir a descansar a la cabina. Después, cuando Skylar regresó, también fue hasta la cabina para cambiarse su traje de buceo, pero le pidió a Tom que lo acompañara para tener allí una conversación privada. Mientras Alonzo mantenía ocupada a Jackie, CJ y Skylar usaron un inmovilizador para asfixiar a Tom. Él intentó resistirse, pero era uno solo en contra de 2 hombres, así que no logró hacerlo. Jackie, al notar esto, intentó alejarse de Alonzo,
pero él la agarró, la esposó y la puso al lado de su esposo. Después Skylar utilizó una cinta para vendarle los ojos a la pareja y taparles la boca. Así durante horas Tom y Jackie permanecieron completamente atados y sin poder ver nada. Cuando cayó la noche, Skylar tomó a Jackie y se la llevó hacia la parte de arriba del barco. Allí le quitó la cinta de la cara y le puso los documentos para que ella firmase, todos esos documentos que básicamente le entregaban el poder total de sus cuentas bancarias a Skylar. El hombre le dijo que si ella firmaba, la iba a dejar ir, tanto a ella como a su esposo. Y después Skylar hizo exactamente lo mismo con Tom. Lo llevó hasta la parte de arriba, le dijo todo esto y le pidió que firmara los documentos. Los dos, tanto Tom como Jackie, claramente, sabiendo que corría riesgo su vida, firmaron todo lo que Skylar les pidió. Pero claramente él no tenía la intención de dejar ir a Tom y a Jackie. Una vez que firmaron los papeles, los llevó a la parte trasera del barco para concluir su plan. Allí utilizó una cuerda para amarrar a Tom y Jackie a un ancla. Y después simplemente abrió la barandilla trasera y tiró el ancla al agua. De esta forma, en tan solo cuestión de minutos, la pareja fue arrastrada a las profundidades del agua. Después de deshacerse de Tom y Jackie, Skylar le ordenó a sus cómplices que eliminaran cualquier tipo de prueba o evidencia de lo que habían hecho. Tiraron por la borda todo lo que pudiera llegar a involucrarlos con el crimen, incluidos los inmovilizadores, las esposas y la ropa que habían usado ese día. Después de hecho esto, iniciaron el camino de regreso a la costa. Mientras volvían, Skylar llamó 2 veces a Jennifer, su esposa, para contarle que el plan había salido a la perfección. Porque sí, Jennifer estaba totalmente al tanto de lo que iba a hacer su esposo ese día. Cuando llegaron al muelle, los 3 criminales tomaron caminos separados y cada uno volvió a sus casas. Durante las siguientes semanas continuaron con sus vidas como si nada hubiera pasado. Y ya sabemos claramente todo lo que hizo Skylar, que fue a contarle a sus suegros, que se mudó con su esposa y su hijo al barco, etcétera, etcétera. Los investigadores, después de escuchar toda la declaración de Alonso, se pusieron manos a la obra para encontrar a este tercer sujeto de apodo CJ. Consultaron con pandilleros locales y así finalmente lograron identificarlo como John Fitzgerald Kennedy. Este hombre era miembro de los Long Beach Crazy Crips, banda que tiene un extenso historial criminal, que incluyen cargos de droga y varios delitos violentos. Sin embargo, en los últimos años, al parecer, CJ había cambiado su estilo de vida. Era padre de 3 hijos y trabajaba como contratista para una unidad de intervención comunitaria que ayudaba a los jóvenes en riesgo a evitar el crimen. Y también era un trabajador regular de la iglesia. Incluso estaba a punto de convertirse en ministro. En verdad, al parecer había cambiado su vida y había iniciado un camino totalmente alejado de la ilegalidad. Sin embargo, cuando se le apareció Skylar con la promesa de hacerse de varios dólares, de varios miles de dólares, de forma bastante rápida con su plan, CJ se tentó bastante y terminó aceptando la propuesta, esa espantosa propuesta. Después de todo esto, los 3 hombres fueron arrestados: Alonso, CJ y Skylar. Durante ese tiempo, Jennifer apoyó totalmente a su esposo Skylar, visitándolo regularmente en la prisión y a menudo llevando a sus hijos para que los viera. Intercambiaron más de 2.300 cartas escritas a mano, todas ellas llenas de detalles sobre el plan que habían ideado para el crimen y cómo había sido la muerte de Tom y Jackie. En estas cartas, Skylar daba a entender que jamás había sentido ni un gramo de remordimiento por lo que había hecho. Ahora, no se crean que Jennifer zafó de toda esta situación. Ella, al ser consciente del plan que tenía su esposo por más de no haber participado, se había convertido en cómplice de ese plan. Y ella también terminó siendo acusada por el crimen. Incluso Jennifer fue la primera en ser llevada a juicio en noviembre del año 2006. Su defensa la describió como una mujer cristiana devota que había sido totalmente manipulada por su esposo Skylar. Afirmó que ella, temiendo por su vida, había terminado aceptando sus planes. Aunque insistió que ella sabía que su esposo iba a robar el barco, no era consciente de que iba a quitarles la vida a Tom y a Jackie.
A pesar de sus afirmaciones, la acusación presentó pruebas contundentes de que Jennifer había estado profundamente involucrada en cada fase del crimen, desde la planificación hasta la ejecución y su posterior encubrimiento. Los registros telefónicos después develaron que ella y Skylar estuvieron en contacto constante mientras se cometía el hecho, llegando a intercambiar hasta 100 llamadas en ese mismo día. Después de una semana de testimonios y solo 4 horas de deliberación, Jennifer fue encontrada culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Posteriormente ella apeló alegando que había tenido una representación legal insuficiente, pero sus quejas fueron desestimadas. En octubre del año 2007 fue condenada a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El juicio de Skylar no comenzó hasta octubre del año 2008, 4 años después de los crímenes. Los fiscales querían buscar la pena de muerte para él. Y sorprendentemente el equipo de defensa de Skylar no buscó quitarle la responsabilidad del hecho. Supongo porque eran conscientes de que había demasiadas pruebas en su contra. En su lugar argumentaron que, aunque Skylar era responsable de los asesinatos, no merecía la pena de muerte. Digamos, Skylar estaba tan en el horno que la defensa no vio mejor opción que simplemente no buscar la pena de muerte, no intentar que su cliente fuera encontrado inocente. Para intentar llegar a este objetivo, la defensa presentó a Skylar como un hombre que había sufrido de abusos continuos a lo largo de su niñez, especialmente por parte de su padre. Afirmaron que todos esos años de abuso de diferentes tipos habían dejado a Skylar psicológicamente dañado e incapaz de tomar decisiones morales. La defensa, al hacer eso, buscaba humanizar un poco más a Skylar y cambiar un poco el enfoque de por qué y cómo había actuado durante el crimen, haciendo ver que él había hecho ese acto por todo lo que había sufrido, no podía distinguir muy bien entre el bien y el mal, y no por el simple hecho de obtener una gran fortuna al cometer el crimen. La acusación, sin embargo, respondió que los crímenes de Skylar fueron impulsados justamente por su codicia y no por el trauma. Él y Jennifer se estaban ahogando en deudas y no querían renunciar a tener un estilo de vida lujoso. Ellos siempre habían querido tener muchas cosas lujosas sin tener que trabajar para conseguirlo. Y aquí surgió algo nuevo, pues había un cierto factor que estaba supuestamente influyendo en la lógica de Skylar. Al parecer, desde su juventud, él había expresado una cierta incomodidad por su identidad de género. Le había dicho a Jennifer que él había nacido intersexual. Después afirmó que le habían diagnosticado cáncer uterino y que según él requería una cirugía de reasignación de género para curarse de ese cáncer. Todo bastante extraño, pero bueno. Jennifer le creyó todo esto y apoyó a que su esposo se sometiera a ese supuesto procedimiento médico. Sin embargo, esa cirugía era costosa y claramente ellos no tenían el dinero para pagarla. Solo semanas antes de los crímenes, Skylar se había reunido con los médicos para discutir esa operación. Estableció una fecha y pagó un depósito para la misma. Además, le dijo al médico que pronto le iba a pagar por el total de la operación, claramente porque ya sabía lo que iba a hacer. Y digamos que después de los crímenes y de ser arrestado y demás, Skylar empezó como su transición, digamos. Y durante los días de su juicio, él fue apareciéndose cada vez luciendo más femenino, digamos. E incluso expresó su deseo de ser trasladado a una prisión de mujeres. Pocos días después de que comenzaran justamente todos estos procedimientos, Skylar fue encontrado sangrando en su celda después de haber intentado amputarse sus genitales de hombre. Sin embargo, después de hacer una revisión a sus registros médicos, no se encontró evidencia de que él hubiera nacido intersexual o que alguna vez hubiera sido diagnosticado con algún tipo de cáncer. Así, después de un mes de declaraciones e investigaciones, Skylar de León fue condenado por 3 cargos de asesinato en primer grado, con condiciones especiales de beneficio económico y múltiples víctimas. Un mes después, el jurado recomendó la pena de muerte para él. Y en abril del año 2009, Skylar de León fue oficialmente condenado a muerte. Por su parte, John Fitzgerald Kennedy también fue encontrado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y de igual manera recibió la pena de muerte. Alonso se declaró culpable de homicidio voluntario, secuestro y robo, recibiendo así una sentencia de 20 años y 4 meses de prisión. Hubo otra persona también que recibió una condena en todo este caso y es
el hombre que presentó a Skylar a Jay-Z. Él mismo, por este hecho, fue condenado a pasar 1 año en prisión. De esta forma se da fin a una historia totalmente triste y espantosa en donde un niño que tenía en verdad todas las posibilidades y condiciones de crecer, de hacer en verdad una carrera en Hollywood, terminó de esta manera, recibiendo la pena de muerte. Obviamente que él sí fue una víctima de niño de todos los abusos que sufrió, pero de igual manera nada le va a quitar la responsabilidad que tuvo después de adulto al tomar la espantosa decisión de hacerle eso horrible y llevándose a un montón de personas consigo, porque en este caso no tenemos un condenado, sino que tenemos un total de 5 condenados, con diferentes condenas, pero condenados al fin y al cabo. Podemos decir entonces que Tom y Jackie tuvieron justicia, y es una historia de verdad sumamente triste por cualquier lugar desde donde se la mire. Coméntenme qué opinan ustedes sobre toda esta larga historia. Bradley Lewis se encontraba en una relación extremadamente tóxica con Abigail White. Esas relaciones que no solamente dejan en claro que jamás van a funcionar, sino que también terminan generando una especie de adicción para las partes. Adicción que los lleva a, por más de estar en una relación fea y violenta, no poder dejarla. Y como condimento extra en esta relación también habían amenazas. Pues Abigail le solía decir a Lewis que si él la dejaba, ella no sabía qué sería capaz de hacer. Terminar esa relación parecía para Lewis básicamente imposible. Pero un día juntó las fuerzas para hacerlo. No obstante, él no sabía que todo terminaría de la peor manera. Desde pequeña, Abigail White se enfrentó a muchos problemas emocionales. Desde una edad temprana empezó a mostrar tener una ira descontrolada. A los 13 años intentó quitarse la vida por primera vez, y después lo volvió a intentar 3 años después, a los 16. A esa misma edad, Abigail comenzó una relación con un hombre de 29 años. Algo bastante perturbador, claramente, sobre todo por parte del hombre. Ese vínculo, por suerte, no duró. Y después, a los 17 o 18 años más o menos, Abigail comenzó a salir con Bradley Lewis, quien tenía 15 en ese momento. Desde los 13 años, Abigail consumía alcohol constantemente, incluso también algunas drogas. Además, durante toda su adolescencia luchó contra la depresión, consumiendo varios medicamentos que le fueron recetados. Ella, a raíz de su problema, claramente visitaba a psiquiatras con regularidad. Y cuando uno está pasando por ese tipo de situaciones complicadas, espera que su pareja lo apoye o lo acompañe. No obstante, según Abigail, esto no pasaba con Brad. Ella dijo que él jamás la apoyó y que incluso solía llamarla loca. A pesar de ello, los dos estuvieron mucho tiempo juntos. Y para cuando alcanzaron la adultez ya tenían 4 hijos. Para ese momento Abigail no tenía un trabajo estable, así que encontró una manera particular de ganarse la vida. Se hizo un OnlyFans, donde se presentaba como la Barbie falsa. Ahí generó una buena cantidad de dinero, especialmente al principio, cuando la plataforma aún era nueva. No obstante, después de tener a sus hijos, Abigail tomó la decisión de dejar de publicar contenido en OnlyFans. Y esto hizo que la situación económica de la familia cambiase bastante, pues habían recortado una fuente importante de ingresos. Brad, afortunadamente, sí tenía un trabajo estable, pero tenía un puesto en la industria de la construcción. Y a veces tenía que trabajar incluso hasta el doble para que le alcanzase el dinero para mantener a su familia. Mientras que Abigail, como había decidido dejar el OnlyFans, prácticamente no hacía nada. Los amigos y familiares de Brad lo describen como un hombre que siempre hacía amigos con facilidad. Alguien que no solo era popular, sino que también se preocupaba profundamente por los suyos. Aunque Brad estaba haciendo un gran esfuerzo por mantener a su familia bien y unida, la relación entre él y Abigail se volvía cada vez más volátil y violenta. A pesar de todos los esfuerzos por mantener la paz, las tensiones en su hogar aumentaban cada día. Algunos dijeron que Brad era el controlador, mientras que otros comentaron que en realidad era Abigail quien tomaba las riendas.
A pesar de esa diferencia, todos coincidían en que la relación de ellos era muy destructiva. Abigail y Brad llevaban un vínculo marcado por la infidelidad y el caos. Abigail además se había empezado a obsesionar con la idea de que Brad la estaba engañando y quería todo el tiempo intentar descubrirlo. Trataba de seguirlo para atraparlo con las manos en la masa. Además, ella esperaba atención constante por parte de Brad. Si él, por ejemplo, no le respondía a un mensaje o tardaba en contestar, la ira en ella estallaba. Abigail así comenzó a volverse cada vez más posesiva y violenta. Se convirtió de esta forma en una persona impredecible, capaz de hacer cualquier cosa cuando la ira la poseía. Con el tiempo le empezó a decir a sus amigos que la única forma para hacer que Brad dijera la verdad sería amenazándolo de muerte. Y un día comenzó a decirle al propio Brad que no solamente lo iba a matar a él, sino también a la mujer con la que ella sospechaba que la estaba engañando. De esta forma, un día, en un arrebato de furia, Abigail apuñaló en la pierna a Brad, dejándole una cicatriz permanente. Y tan solo una semana después lo apuñaló nuevamente, esta vez en el brazo. Sin embargo, a pesar de esta violencia, de estos niveles de violencia, Brad no cortaba con Abigail. Él le tenía miedo a ella. Siempre le decía a sus amigos que quería dejarla, pero Abigail constantemente lo amenazaba con quitarse la vida si él cortaba la relación. En un momento la cosa se volvió tan violenta que las autoridades tuvieron que intervenir, porque recordemos que había niños aquí de por medio, los hijos de la pareja. Así que Protección Infantil separó a Brad y a Abigail. No obstante, los dos no hicieron caso y pasaron a convivir en secreto. El vínculo obviamente no mejoró, al contrario, empeoró, se fue haciendo cada vez más y más violento, hasta que un día Brad finalmente tomó la decisión de irse y de alejarse por completo de Abigail. A principios del año 2022, Brad se mudó con su madre. Él intentó cortar en verdad el vínculo que tenía con Abigail, pero no lo lograba. Constantemente volvía arrastrado por la manipulación emocional de ella. Abigail lo amenazaba diciéndole que se iba a quitar la vida, entonces Brad volvía con ella. La situación continuaba siendo violenta, así que después Brad se volvía a ir, ella lo volvía a amenazar y así constantemente. El día 25 de marzo del año 2022, Brad y Abigail tuvieron una charla profunda en un parque. Y fue ahí cuando Brad por primera vez le admitió que en realidad él sí le había sido infiel. Parecía que los dos iban a cortar esa vez ya de forma definitiva. No obstante, tomaron la decisión de continuar la charla en un pub llamado Horseshoe, a donde también estaban algunos de sus amigos. Allí Abigail se salió por completo de control. No podía tolerar lo que Brad le había confesado. Así que en el pub Abigail comenzó a golpear a Brad y a bofetearlo enfrente de todas las personas que estaban ahí, mientras un amigo de él intentaba separarlos. Abigail en su rabia le escupió en la cara tanto a Brad como a su amigo. Nada ni nadie parecía poder detenerla. Ni siquiera el hecho de estar literalmente en un lugar público con amigos, niños y familias. Su comportamiento se descontrolaba cada vez más, como si la presencia de todos esos testigos no tuviera efecto en ella. Brad y su amigo lograron huir y se refugiaron en el baño del pub, en donde Brad terminó confesando que temía por su vida, que le tenía muchísimo miedo a Abigail y que por eso no podía escapar de ella. Incluso también temía de que Abigail pudiera atentar contra su propia vida en cualquier momento. Cuando Brad y su amigo salieron del baño, las cosas parecían estar mejor. Abigail lucía un poco más calmada y le empezó a pedir a Brad que se fueran del pub. Sin embargo, él tenía aún varias cervezas por terminar. Le explicó a Abigail que quería acabarlas porque había pagado por ellas. Abby, ante esta respuesta, se enfureció y golpeó todos los vasos tirando así toda la bebida que había en ellos. Después le dijo a Brad que ya no tenía que quedarse porque no tenía nada que consumir. Fue en ese momento cuando una mujer ajena a la pareja se acercó para preguntar qué estaba sucediendo. Abigail, en su temperamento fuera de control, le respondió de forma agresiva gritando:
¿Y tú quién demonios eres? Un hombre que acompañaba a esa mujer le dijo a Abigail que no le contestara de esa manera. Y ella, en lugar de detenerse, reaccionó lanzándole su bebida en el rostro al hombre y dándole después una bofeteada. El hombre, visiblemente alterado, le devolvió el golpe a ella, tirándola al suelo. Brad en ese momento intervino para detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Abigail estaba furiosa y lo culpaba por haber permitido que el hombre la golpeara. Cuando toda esta situación se calmó, Abby llamó a la policía para denunciar al sujeto que la había atacado, omitiendo totalmente el hecho que había sido ella quien había iniciado todo. Afortunadamente, las cámaras de seguridad del bar habían registrado toda la situación, así que las autoridades sabrían más adelante quién era en verdad la iniciadora del conflicto. Ante todo este caos, Brad decidió que lo mejor sería que los dos, él y Abigail, se fueran del pub, y uno de sus amigos, llamado Alfie, se ofreció a llevarlos a casa. En el camino, Brad, agotado y angustiado, le dijo a Alfie: «Cuando llegue a casa, estoy muerto». Alfie, preocupado, le preguntó qué quería decir con eso, pero Brad no lo pudo explicar. Abigail había escuchado cada palabra, pero no reaccionó en lo absoluto. La tensión entre ellos era en verdad palpable. Finalmente, a las 7:50 de la tarde, Alfie dejó a la pareja en su hogar en Kingsman. Antes de que Brad saliera del auto, Alfie le ofreció su apoyo, dándole su número por si necesitaba algo. Cuando Brad y Abigail entraron a la casa, claramente empezaron a discutir. Esa discusión se fue volviendo cada vez más intensa y más intensa, hasta que en un momento Abby, para intentar calmarse un poco, se fue hacia la cocina. Fue ahí cuando vio que había un cuchillo sobre la mesada, y en ese instante una idea fugaz pasó por su mente. Decidió tomar ese cuchillo e intentar asustar a Brad. Abigail entonces agarró el cuchillo, fue hacia donde estaba Brad y lo apuntó en la pierna y en el brazo. Después quiso seguir atacándolo con la idea de asustarlo, pero cometió un error fatal. Abigail apuñaló a Brad en el pecho. No fue sino hasta varios minutos después que la joven se dio cuenta de que le había producido a Brad una herida mortal. En ese instante el miedo la invadió por completo, y en un intento desesperado por limpiar lo sucedido, se cambió de ropa y colocó todas sus prendas manchadas con sangre en el lavarropas. Apenas unos minutos después, a las 7:54, Brad llamó a Sophie, una amiga que lo conocía muy bien tanto a él como a Abby. Durante esa llamada, Brad le pidió ayuda a Sophie desesperado, gritando que Abby estaba intentando matarlo. Sophie escuchaba que Abby gritaba de fondo, diciéndole a Brad que se callara. En ese momento también una vecina de la pareja llamada Laura escuchó los gritos provenientes de la casa. No dudó y lo primero que hizo fue llamar a la policía, y después se dirigió directamente a la casa de sus vecinos. Ingresó directamente a la vivienda y fue ahí cuando se encontró con una escena espantosa. Brad sangrando profundamente en el suelo, con heridas abiertas en su pecho. La sangre estaba esparcida por toda la casa y Abigail estaba intentando limpiar el desastre que había hecho. Se había cambiado de ropa y había colocado todas sus prendas ensangrentadas en el lavarropas. Laura trató de actuar de inmediato, ya que sabía que Brad se encontraba en una situación muy crítica. Estaba gravemente herido y su piel se encontraba pálida. Laura tomó a Brad e intentó hacer que él no dejara de respirar. Y fue en ese instante que un niño pequeño, se acercó a ella y le dijo: «Mamá lo hizo». Ese niño claramente era uno de los hijos de Abigail y de Brad, quien había presenciado todo el ataque. Unos minutos después llegaron los paramédicos y comenzaron a hacerle maniobras de reanimación a Brad. Después fue llevado de urgencias al hospital, mientras que Abigail, completamente fuera de sí, insistió en acompañarlo. En el hospital, los médicos lucharon por salvarle la vida a Brad, pero la herida de su pecho era extremadamente profunda. Tras varias horas de desesperada lucha, a la 1 de la mañana del día 26 de marzo, Brad perdió la vida. El cuchillo le había atravesado el corazón
y los paramédicos no pudieron hacer nada para salvarlo. Abigail en ese instante fue arrestada bajo sospecha de asesinato y llevada a la comisaría, donde se negó a responder preguntas. Sin embargo, después, con la ayuda de un abogado, preparó una declaración escrita en donde relató que durante una discusión Brad había tomado el cuchillo de la cocina y se había apuñalado a sí mismo. Ella había intentado detenerlo, pero él no se lo permitió. Con el tiempo, Abigail empezó a cambiar su versión de los hechos y varios meses después se declaró culpable de homicidio involuntario, admitiendo que sí había apuñalado a Brad, pero que no había tenido la intención de hacerlo. En octubre de ese año, Abigail, con 24 años, fue llevada a juicio. Los fiscales argumentaron que ella y Brad tenían una relación tóxica, en donde Abigail era la controladora, la posesiva y la violenta. Dijeron que ella le exigía a Brad atención constante y que esperaba respuestas inmediatas a sus mensajes. Los fiscales también comentaron que con esa relación tan deteriorada, Brad buscó consuelo por otro lado, llevándolo a serle infiel a Abigail, algo que simplemente empeoró todas las cosas. Además, también durante el juicio se enfatizó en el hecho de que Brad había confesado en varias ocasiones de que él le tenía miedo a Abigail, que ella lo había amenazado ya de muerte y que incluso ya lo había apuñalado en ocasiones anteriores. Los fiscales argumentaron que Brad en verdad tenía miedo de que Abigail se quitara la vida si él la dejaba definitivamente. Brad en verdad no quería ser responsable de la muerte de alguien que alguna vez había amado profundamente. Para probar que Abigail era la causante del abuso y la toxicidad en la relación, los fiscales presentaron mensajes de texto y audios en donde Abigail les decía a sus amigas que planeaba matar a Brad. Incluso en varias ocasiones ella le había escrito directamente a él diciéndole esto y también comentándole que ella misma iba a atentar contra su propia vida. Para defenderla, los abogados de Abigail dijeron que ella en realidad también había sido víctima de una relación que era tóxica y que además era una chica que había tenido que lidiar con una infancia bastante difícil. Más adelante un psiquiatra evaluó a Abigail y este llegó a la conclusión de que ella sufría trastorno límite de la personalidad. El psiquiatra explicó durante el juicio que cuando alguien que tiene este trastorno se enoja, la parte racional de su cerebro se apaga, lo que hace que esa persona pierda totalmente el control de sus actos. Explicó que era muy probable que Abby estuviera pasando por una crisis cuando cometió el crimen. Además, salió a la luz de que antes de la muerte de Brad, Abby se había enterado de que estaba embarazada nuevamente, pero que había decidido ponerle fin a ese embarazo porque las cosas claramente no estaban en condiciones como para traer un nuevo niño al mundo. La defensa dijo entonces que esa situación, junto con el hecho de haberse enterado de que Brad le había sido infiel, aumentaron mucho más el estrés en Abigail, desencadenando de esa manera una furia incontrolable. No obstante, la fiscalía mencionó que aunque Abby estuviese sufriendo de trastorno de la personalidad, eso no significaba que ella no haya sido completamente consciente de lo que estaba haciendo. Ella sabía perfectamente que estaba muy enojada con Brad por su infidelidad. No estaba en un estado de psicosis ni de pérdida del control. Dijeron que ella fue totalmente consciente cuando salió a buscar el cuchillo para apuñalarlo. Además, dijeron que después del crimen ella intentó limpiar toda la escena, lavando su ropa antes de que llegaran los servicios de emergencias. Durante las entrevistas posteriores al crimen, Abigail había respondido con claridad y coherencia, lo que indicaba que aún tenía la capacidad de pensar racionalmente. Por otro lado, después de su arresto se descubrió que ella tenía rastros de alcohol, coca y antidepresivos en su sistema. Sin embargo, el psiquiatra consideró que esas sustancias no habían afectado a su capacidad para saber lo que estaba haciendo. Abby, al momento del crimen, había sido completamente consciente de sus actos. Durante el juicio, ella declaró que no había tenido la intención real de quitarle la vida a Brad. Y cuando le preguntaron sobre los mensajes y llamadas en donde ella había dicho que quería matarlo, Abigail le explicó que no los decía en serio, sino que simplemente lo había dicho porque estaba muy enojada en ese momento. Después de ver todas las pruebas y escuchar los argumentos, el jurado deliberó durante 5 horas.
y finalmente declararon a Abigail culpable de asesinato. Tras ese veredicto, la familia de Brad expresó su dolor. Su padre, Steve, mencionó que la muerte de su hijo le había dejado un vacío profundo, mientras que su madre dijo que esa pérdida marcaría su vida para siempre. Pero la tragedia se había extendido aún más, porque recordemos que la pareja tenía hijos. Habían 4 niños que habían perdido no solamente a su padre, sino también a su madre, porque ella claramente iría a prisión. Abigail, con su egoísmo, lo había destruido todo. Y además había dejado a uno de sus hijos con una imagen aterradora que seguramente lo perseguirá el resto de su vida, porque recordemos que uno de los niños había presenciado todo el ataque. Finalmente, Abigail White fue condenada a cadena perpetua y se determinó que al menos deberá cumplir 18 años en prisión antes de poder solicitar la libertad condicional. Este caso, al igual que muchos otros, nos sirven de recordatorio de cómo los vínculos tóxicos pueden terminar. Esta claramente fue una situación extrema y compleja, pero podemos tomarla como recordatorio de que en cuanto nos damos cuenta de que estamos ingresando a un vínculo tóxico o algo similar, tenemos que actuar e irnos lo más rápido de ahí, porque si no eso suele crecer y empeorar y empeorar y empeorar aún más con el tiempo. Y cada vez se hace más difícil salir de esa relación o de ese vínculo. Durante la mañana del 29 de diciembre del 2022 en Brooklyn, Nueva York, la policía recibió un llamado de emergencia. Los agentes se dirigieron de inmediato al vecindario Bensonhurst, de donde provenía él mismo. Cuando llegaron al lugar, se dieron cuenta de que se trataba de un edificio de apartamentos. La policía ingresó al edificio y después entró a la unidad desde donde se había hecho la llamada. Ahí se toparon con una escena totalmente espantosa. Había sangre por todo el departamento. Y al inspeccionar un poco más el lugar, los agentes encontraron a 2 personas con múltiples puñaladas. Una de ellas era una mujer de unos 20 años, quien a pesar de las múltiples heridas que tenía, aún seguía con vida. La otra persona, que era un hombre de unos 60 años de edad, quien también había recibido múltiples puñaladas, ya estaba muerto. Pero había una tercera persona dentro de ese departamento. Se trataba de una joven de 22 años, que solo tenía heridas en sus manos, como una especie de señal de que había intentado defenderse. La policía se acercó a ella y le preguntó qué era lo que había pasado, y la joven lo contó todo. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo una nueva historia. Antes de continuar me gustaría comentarles que este contenido puede consumirse en formato de podcast por si quieren dejarlo de fondo mientras hacen algo. Además también como sonido de ambientación van a estar escuchando el ruido de la lluvia y truenos relajantes. Así que sin nada más que agregar, entonces continuemos con la historia. Esta joven, que apenas tenía heridas en sus manos, se llamaba Nikki. Y contó que antes de las 6 de la mañana 2 hombres habían entrado a su hogar utilizando un pasamontañas. Preguntaron por una caja fuerte que en realidad no existía, y al no encontrar lo que buscaban, la ira en ellos se desató. Ambos hombres agredieron a todas las personas que se encontraban en ese departamento, dejando todo destrozado antes de huir sin dejar rastro. La otra mujer que se encontraba gravemente herida se llamaba Leanna y era la hermana de Nikki, mientras que el hombre de 61 años que ya se encontraba sin vida era el padre de las 2 chicas. Las 2 hermanas fueron llevadas a hospitales distintos. Nikki, con heridas menos graves, fue trasladada al hospital NGU Langone, mientras que Leanna, gravemente herida, fue llevada a un hospital cercano en estado crítico. El padre de ellas, Carlo, como se llamaba, claramente no fue trasladado a ningún lugar porque básicamente ya se había confirmado su muerte. La policía entonces se quedó después investigando la escena y así encontraron un cuchillo y un martillo en el lugar, armas que probablemente se habían usado en el ataque. Los vecinos no podían creer lo que había pasado. Nueva York durante ese tiempo había aumentado su criminalidad, pero ellos nunca se habrían imaginado que un ataque tan brutal sucedería dentro de su vecindario. Es por ello que, con ansias de justicia,
muchos de los vecinos procedieron a contarle a la policía cosas que habían presenciado la mañana de los hechos. Uno de ellos contó que jamás había pasado algo tan grave en ese vecindario. Dijo que él conocía a la familia, pero solo de vista. Sabía simplemente que era un padre con sus 2 hijas y que eran personas bastante reservadas. Después otros vecinos también hablaron, pero la verdad no dieron detalles importantes que sumaran a la investigación del caso. Hasta que apareció una mujer, una vecina, que era una especie de testigo parcial de lo sucedido. Ella se acercó a la policía y contó todo lo que había presenciado aquella mañana. La mujer contó que fue despertada por los gritos de Nikki esa mañana, quien golpeaba su puerta gritando: Dios mío, por favor, abre la puerta. Mientras también se podía oír a Carlo gritando en el fondo. La vecina entonces abrió la puerta por un momento y ahí vio algo espantoso que no pudo soportar. Notó que había muchísima sangre en el pasillo del edificio. Fue en ese instante que el miedo la invadió por completo. Y así, con el corazón latiendo súper rápido, la vecina cerró su puerta de golpe, se encerró en su casa y llamó al 911. Desde el interior de su casa siguió escuchando a Nikki, quien también estaba llamando a la policía desesperada y decía: nos atacaron, apuñalaron a mi padre y a mi hermana. Según la vecina, esas palabras de la joven seguramente resonarían en su cabeza por siempre. El dolor de la comunidad y de los vecinos se hizo aún más grande cuando se enteraron de que Carlo no había sobrevivido al ataque. Aquellos quienes lo conocían quedaron devastados. Poco se sabía de él porque, como les conté, era una persona bastante reservada, pero la gente que había hablado alguna vez o tenido algún tipo de interacción con Carlo lo recordaban con bastante cariño. Él era descrito por ser un hombre religioso que había vivido casi toda su vida en Nueva York. Se graduó en la escuela secundaria Lafayette en Brooklyn en el año 1979 y había trabajado casi toda su vida en el JP Morgan Chase en Wall Street, pero en el momento de su muerte estaba trabajando en un restaurante local llamado Mike's Dinner, en donde todos sus compañeros lo apreciaban. Después del fallecimiento de Carlo, justamente todos sus compañeros de trabajo le organizaron un memorial en su honor, colocándole flores y recuerdos en el mostrador en donde él solía estar. Todos los que lo conocían coincidían en algo muy particular. Carlo era un hombre súper amable. Alguien que, cuando notaba que alguna persona no estaba bien, siempre hacía todo lo posible por mejorarle el día. Una de sus compañeras de trabajo dijo que él siempre la trataba como si fuera parte de su familia. Siempre se aseguraba de que ella llegara bien a su casa si salía tarde de trabajar, y lo mismo hacía con todos los demás. Otro compañero recordó que Carlo siempre solía llevar brownies, galletas o cupcakes al trabajo para compartir, y así como ese tenía muchos otros gestos más generosos. Sin embargo, algunos notaron que en los días previos a su muerte, Carlo parecía preocupado, como si algo no estuviera bien en su hogar, aunque nadie sabía qué le estaba pasando. Simplemente sabían que compartía la casa con sus 2 hijas, Nikki y Leanna. Ahora, si se estaban preguntando qué pasó con ellas, las 2 quedaron varios días en el hospital, sobre todo Leanna, quien ingresó en un estado bastante crítico. Y básicamente estuvo luchando por su vida mientras la policía seguía investigando el caso. Los agentes estaban determinados a encontrar a los responsables. Y para ello procedieron a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, buscando cualquier tipo de pista que pudiera llevarlos a los atacantes. Pero no tenían ni idea en verdad de quiénes podrían haber cometido ese crimen. Lamentablemente se dieron cuenta de que no habían grabaciones en las cámaras de seguridad cercanas a la casa. Y además se percataron de que no existía un motivo claro para que 2 hombres extraños atacasen a esa familia. Pues no había habido un robo, no había dinero de por medio, ni tampoco ninguna de las víctimas parecía tener enemigos serios como para que quisieran atacarlos de esa manera. Además, en la escena del crimen había algo bastante extraño. Una de las ventanas de la casa estaba rota, pero sorpresivamente la misma había sido rota desde el interior de la vivienda. Con el correr de los días, Leanna logró recuperarse de su grave estado de salud.
Y fue en ese momento que el caso dio un giro. Leana dijo que quería contar la verdad, así que cuando los agentes de policía fueron a verla, ella, entre sollozos y dolor, les dijo: mi hermana me apuñaló. Exactamente, Leana estaba diciendo que su propia hermana Nikki la había atacado tanto a ella como a su propio padre. Y esto parecía tener bastante sentido porque, como les conté, la ventana de la casa había sido rota desde el interior de la misma, muy probablemente por alguien que justamente estaba dentro de la vivienda. La policía entonces fue a ver a Nikki y ahí volvieron a notar que ella tenía, como les conté, varias lesiones en sus manos que eran bastante extrañas, pero que tranquilamente se podrían haber producido cuando el cuchillo resbaló en su mano al momento de producir los ataques. Entonces los agentes de policía se sentaron con Nikki y le dijeron: la ventana estaba rota desde dentro, no hay grabaciones de cámaras mostrando a alguien entrando a tu casa, y tu hermana dijo que fuiste tú quien la apuñaló. De esta forma dejaron a Nikki básicamente en un lugar sin salida para poder defenderse. Nikki tenía 22 años y soñaba con ser modelo. Y en su Instagram contaba con 15.000 seguidores, lo que hacía que algunos la consideraran una influencer. En un momento ella dio una entrevista en un canal de YouTube llamado United We Run, que es un espacio para visibilizar a la comunidad transgénero. En esa entrevista Nikki contó cómo fue su despertar como trans, algo que le pasó cuando ella apenas tenía 5 años. Porque sí, Nikki confesó en esa entrevista que básicamente ella era una chica transgénero. Contó así que un día, cuando tenía 5 años, estaba comprando ropa con su madre. Mientras elegía unos pantalones cortos para nadar, fue cuando tuvo una especie de crisis. Al ver ese bañador que le estaba ofreciendo su madre, Nikki se dio cuenta básicamente que no era el adecuado para ella. Y fue ese momento el cual marcó su despertar. Fue, digamos, el primer destello de cuál sería su identidad. Nikki vivió gran parte de su infancia en los suburbios de Nueva Jersey, hasta que sus padres se separaron. Tras el divorcio, Nikki y su hermana se fueron a vivir con su padre. Y a la edad de 16 años, Nikki comenzó a tomar hormonas para su transición. Cuando le preguntaron en esa entrevista a Nikki cómo sus padres habían reaccionado ante la noticia de la transición, ella dijo que al principio su padre tuvo dificultades para aceptarlo, pues era un hombre italiano tradicional que venía de una familia muy religiosa que asistía a la iglesia todos los domingos. Además era extremadamente conservador. Sin embargo, con el tiempo, Carlo terminó aceptando a su hija Nikki tal y como era. Incluso le pagó sus tratamientos y la cuidó durante los mismos. No obstante, en su ciudad mucha gente solía preguntarle a Carlo cómo podía permitir que su hija hiciera algo como eso. Algunos incluso decían que era un pecado, pero él, después de aceptar a Nikki, siempre la defendió. Y cuando alguien le decía que lo que hacía su hija era pecado, él contestaba: si crees que todo lo que dice la Biblia es cierto, entonces estás loco. Una respuesta muy coherente, ¿no? Al menos para mí. Nadie imaginaba en verdad ni por poco lo que iba a pasar y cómo iba a terminar Carlo. A pesar de que Carlo había aceptado a su hija y que le había ayudado y demás, la realidad era que antes del crimen la relación entre ellos dos se había convertido en un total caos. Peleaban constantemente muy fuerte a tal punto que sus discusiones se escuchaban a través de las paredes de su casa. La policía tuvo que intervenir varias veces, al menos 3, antes de que todo llegara al peor extremo. La violencia en esa casa se empezó a hacer demasiado presente. Un año antes de los hechos, una de las hijas de Carlo lo atacó, aunque no se sabe si fue Nikki o Leana en esa ocasión. Pero este incidente hizo que la tensión entre todos ellos aumentara. Luego, en julio de ese año, Carlo supuestamente dijo que iba a matar a una de sus hijas. Y esto hizo que ellas lo denunciaran por ello. La policía, ante la denuncia, registró la casa, buscando armas o algo así, pero no encontraron nada. Poco después, Nikki solicitó una orden de protección temporal contra su padre, pero también en contra de su hermana, ya que comentó que no solamente él, sino también Leana la habían amenazado de muerte.
Poco después, Leanna fue acusada de agresión y daños criminales por supuestamente cortarle la mano a Nikki y destruir algunas cortinas de la casa. Algunos vecinos contaron que Carlo, meses anteriores al crimen, hablaba de su hija de una forma que no era muy buena. Decía que no estudiaba, no trabajaba y que estaba todo el día en la casa sin hacer nada. Además decía que solía actuar de forma extraña y bastante violenta. La describía a menudo como alguien que tenía problemas, que le gustaba pelear por todo. No obstante, Carlo solía justificar a su hija por estas acciones, diciéndole que quizás estaba siendo violenta porque había tenido un mal día y cosas así, algo que usualmente suelen hacer los padres. Muchas veces los padres intentan, ¿no?, como justificar o minimizar este tipo de conductas violentas de sus hijos. Yadira, una de las compañeras de trabajo de Carlo, notó que un día antes del crimen él había lucido bastante incómodo y que le había contado que el día anterior había tenido una pelea bastante feroz con su hija Nikki. Durante toda esa jornada laboral, Carlo estuvo nervioso y tenso, y al día siguiente fue justamente cuando lo peor sucedió. Cuando la policía confrontó a Nikki con todas las pruebas y todo lo que sabían, ella se quebró y procedió a confesar. Literalmente contó con muchos detalles todo lo que había sucedido aquella mañana de los hechos. Dijo que la noche anterior ella y su padre habían estado discutiendo por una computadora portátil. Y después comentó: salí de la habitación y vi a mi padre en el sofá dormido. Le aplasté la cabeza con un martillo. Luego tomé mi cuchillo alemán favorito y lo apuñalé. Mi hermana salió y trató de detenerme, pero también la apuñalé en la espalda, en la cabeza y en el estómago. Quería que estuvieran muertos. No lo planeé, no lo necesitaba. No recuerdo dónde dejé el cuchillo después, pero sé que lo encontraron. Tras la confesión, Nikki claramente fue arrestada. Las acusaciones contra ella eran graves: asesinato en segundo grado, intento de asesinato y cargos relacionados con armas. Cuando fue trasladada a la estación de policía, miles de reporteros se encontraban fuera del hospital esperándola, porque el caso hasta eso se había hecho súper viral. Nikki no le dijo ni una palabra a los reporteros, simplemente les lanzó una sonrisa burlona mientras pasaba entre las cámaras. Ella siempre actuaba pareciendo no tener ningún tipo de sentimiento en relación al hecho de que había matado literalmente a su padre y casi a su hermana, quien aún seguía luchando por su vida en el hospital. La verdad era que Leanna, la hermana de Nikki, ya no vivía en esa casa, pues se encontraba cursando su segundo año en la universidad, pero había decidido durante esos días regresar a la casa de su padre para pasar las vacaciones y también para visitar a su novio, quien vivía cerca de ahí. Según quienes la conocieron, Leanna tenía una personalidad que irradiaba felicidad y llevaba alegría a donde iba. La relación que ella tenía con su padre era bastante especial y él la quería profundamente. En la universidad ella estudiaba periodismo, economía y francés. Su verdadera pasión era escribir sobre temas humanos, ciencias animales y salud en general. Con el correr de los meses y tras someterse a múltiples cirugías, Leanna logró sobrevivir y recuperarse. A pesar de todo lo que había vivido, Leanna mantuvo su actitud positiva y se mostró bastante agradecida por todo el apoyo que había recibido en general mientras había estado en el hospital luchando por su vida. Después ella creó una página en GoFundMe con el objetivo de juntar $100,000 para cubrir todos los gastos que se le vendrían tras la tragedia. Leanna en verdad había perdido básicamente a toda su familia. Se encontraba en una situación muy complicada. En su primer día la página fue inundada de donaciones y para el mediodía ya se habían recaudado $10,000. Leanna logró más o menos reconstruir y seguir adelante con su vida tras los hechos, aunque claramente nada iba a traer a Carlo de vuelta, pues se había ido para siempre. Lo que en verdad pasaba en esa casa y con el vínculo entre Nikki y su padre es en verdad un misterio,
Por ende, es complicado determinar cuál fue el móvil específico del crimen. Se sabe, como les conté en planos generales, que Nikki y su padre tenían desde hacía un tiempo una relación bastante tóxica, con peleas constantes. Pero, según lo que Nikki contó, ella no se veía venir lo que pasó, no lo estaba planeando. Ella describió todo como que en medio de la nada, un día se levantó, vio a su padre en el sofá y directamente decidió atacarlo. Puede ser verdad esto que dijo o quizás no. Por ahí simplemente es una táctica como para intentar quizás evadir un poco a la justicia, no lo sabemos. Aún queda en este caso investigar más para determinar qué fue lo que desencadenó exactamente este hecho tan espantoso. Y por otro lado también resta saber cuál será la condena definitiva que recibirá Nikki por lo que hizo. Espero les haya resultado de interés esta historia. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les voy a mandar el saludo a todos los miembros del canal y ellos son Maribel Granadeño, Luz Belis Concepción, Winona Waiters, Carolina Echeverría, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Catalina Bo, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garridos y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por apoyar este canal y por estar siempre ahí viendo los videos, comentando y demás. Tengo que actualizar ya la lista de miembros, así que para el próximo video la voy a traer actualizada. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por verme, un beso para todos ustedes y nada, yo los veo la próxima.